Muy buenas tardes, el día de hoy yo voy a hablar sobre el manual de la inversión extranjera. Voy a contestar algunas preguntas, algunas dudas y cuestiones respecto al tema. Primero vamos a definir qué es la inversión extranjera. La inversión extranjera es la participación de personas, ya sean físicas o morales, que provengan del extranjero, que provengan de algún otro país que no sea México y que busquen invertir justamente aquí en el país. La segunda cuestión es, ¿cuáles son las tres principales vías por las que la inversión extranjera se puede dar aquí en México? Y en este caso hemos de empezar primero con las personas físicas de nacionalidad extranjera. Estas personas simplemente llegan a México, ya después de hacer sus trámites y demás, llegan y buscan invertir en México. Esto lo hacen simplemente por economía de su propia cuenta, por así decirlo, y realizando actividades que les genere un buen ingreso. También tenemos como segunda vía a las personas morales de nacionalidad extranjera que desean llevar actividades económicas aquí en México. Son empresas ya establecidas a un nivel mayor o profesional que buscan precisamente invertir en México para generar una ganancia. Y por último tenemos la inversión en capital o acciones de personas morales aquí mismo en México. La tercera pregunta es, ¿qué tipo de entidades pueden participar en la inversión extranjera en México? Como ya lo había mencionado, las dos entidades que pueden participar para la inversión extranjera aquí en México son tanto personas físicas y personas morales, o en este caso personas jurídico-colectivas, que son las empresas que vienen del extranjero que buscan plantarse aquí en México. La cuarta pregunta es, ¿qué son las actividades reservadas al Estado de México y cómo afectan a la inversión extranjera? Ok, aquí tenemos una serie de inversiones las cuales en ciertas ocasiones no puede un extranjero invertir aquí en México y son, como lo dice la pregunta, reservadas solo para el Estado. Entre ellas tenemos el petróleo, la energía eléctrica, correos y llamadas de áreas estratégicas. Y esto es solo está reservado para el Estado y los mexicanos, nada más. Luego, la quinta pregunta es, describe los pasos necesarios para que una persona física de nacionalidad extranjera pueda invertir aquí en México. Ok, aquí tenemos 4 pasos para la persona física. Es trámites migratorios. En este caso, alguien saca una visa, la coloca como se debe para poder tener aquí en México una inversión segura. Después tiene que inscribirse al SAT. Esto es obligatorio. Todas las personas que busquen invertir tienen que inscribirse en el SAT. Luego se tienen que inscribir en el Registro Nacional de Inversión Extranjera. Y por último, llevar todos los trámites de operatividad. En este caso, todos estos trámites incluyen seguro médico, IMSS e Infonavit. Luego, de la misma manera, la sexta pregunta nos dice, ¿cuáles son los trámites necesarios para una persona moral de nacionalidad extranjera que desea invertir aquí en México? Y lo mismo, los pasos primeros es que los trámites de la Secretaría de Economía, que es lo primero, tienen que ir a la Secretaría de Economía y hacer un registro y sus trámites correspondientes. Después tienen que hacer un trámite en el Registro Público de Comercio, registrarse y plantear la idea de que van a estar aquí en México. Luego trámite del SAT, que como mencioné, ya seas persona física o persona jurídico-colectiva o en este caso moral, necesitas necesariamente inscribirte en el SAT, sea como sea. Después tenemos un trámite de registro en la nacionalidad de inversión extranjera y como lo había mencionado, al igual que la persona física, se necesitan los trámites de operatividad. Todas las empresas o personas morales que estén aquí en México y busquen invertir también tienen que llevar esos trámites de operatividad que son seguro médico, IMSS, etc. La séptima pregunta nos dice, ¿qué tipo de sociedades mercantiles existen en México y cuál es la preferida por los inversionistas extranjeros y el por qué? Ok, son 7 sociedades mercantiles que aquí existen en México. Es la de nombre colectivo, anónima, de responsabilidad limitada, comandita simple y comandita por acciones. Y cooperativa y la última que es el eslabón recién anexado, que son las SAS. En este caso la favorita de los extranjeros es la anónima y la de sociedad de responsabilidad limitada. Y por último, la octava pregunta dice, ¿cuáles son las implicaciones fiscales y laborales de elegir a una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada para la inversión? Estas son acciones que permiten que el patrimonio de tu empresa sea un ente y tu patrimonio personal sea otro, haciendo una separación. En este caso son las más famosas o las mayores conocidas precisamente porque puedes tener tu patrimonio personal y al igual tu patrimonio de tu empresa y no mezclarlos y tener tu propio dinero y tu propia inversión por separado.
Espero haya aclarado sus dudas, sus preguntas. Eso es todo por mi video. Muchísimas gracias. Hasta luego.